Entonces comenzamos con el ejercicio anterior, el último que hicimos. ¿Si lo terminamos o no lo terminamos? Bien, el último ejercicio, con los mismos datos. Vamos a hacer contar los datos. Primero tenemos por acá los datos, el volumen. ¿Qué nos preguntaba el ejercicio? Nos preguntaba la normalidad de la solución. Nos preguntaba esto. Y nos daba como dato el volumen del soluto. Nos estaba dando el volumen del soluto, y el volumen del soluto fue, en este caso, 14 mililitros de ácido sulfúrico al 98%. ¿Qué más nos daba? Nos daba también el volumen de la solución que queríamos preparar o que preparamos, y ese volumen de esta solución fue de 1 litro. 1 litro de solución. También nos daba a conocer el tema de la densidad de este ácido sulfúrico al 98%. Densidad del ácido sulfúrico al 98% era 1.84 gramos por mililitro. Esa es la densidad. Bien, y ahí estaban los datos. Ok, entonces lo primero que había que hacer luego de escribir los datos es verificar la fórmula. Como nos pedían que determinemos la normalidad, nosotros lo que vamos a hacer es escribir normalidad es igual a equivalente gramo de soluto por litros de solución, ¿sí? Equivalente gramo de soluto para los litros de la solución. Okay. Entonces, de aquí yo puedo observar que ya tengo los litros de solución listos, y ahora la parte que yo debo de buscar es el equivalente gramo del soluto. Y el equivalente gramo del soluto está muy relacionado con el volumen del soluto. ¿Por qué está relacionado? Porque yo tengo la densidad, y gracias a la densidad puedo yo transformar este volumen de soluto en gramos de soluto. Entonces, ponemos por aquí la fórmula de equivalente gramo. Equivalente gramo del soluto es igual a la masa del soluto. Bien. Dividido por la masa equivalente. Masa equivalente es un proceso que vamos a realizar siempre que nos pida normalidad. Tenemos que calcular la masa equivalente. La masa de soluto es aquella masa que podemos encontrar a partir de este volumen de soluto utilizado. Correcto. La masa equivalente es una cuestión que podemos encontrar a partir simplemente de la fórmula, ¿sí? De la fórmula molecular de la sustancia utilizada o del soluto utilizado. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la masa equivalente, yo puedo decir que la masa equivalente, masa molar equivalente, va a ser igual. Este dato es sencillo de encontrar, simplemente es la masa molar del soluto, o sea, el peso molecular, se pone aquí PM también, masa molar, peso molecular, dividido para el número. En el caso, ¿qué parámetros que hay? En caso del ácido sulfúrico, pues es sencillo, porque él tiene dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Y en ácidos el número es equivalente al número de átomos de hidrógeno que tenga la molécula. Entonces, mira, aquí quedaría lo siguiente. Bueno, tenemos el 2, ¿por qué? Por el número de átomos de hidrógeno. Si aquí hubiesen 3 átomos de hidrógeno en la fórmula molecular del ácido, pues por acá yo tendría que poner 3. Aquí hay 4 átomos de hidrógeno, acá 4 en este caso. Como son 2, tocará poner el número 2, ¿sí? Y la masa molar del ácido sulfúrico, ¿cuánto es? Ese peso molecular o masa molar
es 98 gramos por mol. ¿Sí? De tal manera que la masa molar equivalente, ¿sí? La masa equivalente para el ácido sulfúrico, en este caso, va a ser 49, ¿no? 98 para 2, 49 y gramos por mol. Okay, pues, voy a arreglar aquí 49 gramos por mol. Cuidado, se van a confundir, voy a copiar de mí. 49 gramos por mol. ¿Sí? Ahí está. Aquí me equivoco. El resultado es 49 gramos por mol. Recuerden que estos valores, ¿de dónde salen? Estos valores salen de la fórmula molecular de el soluto. Como es ácido sulfúrico, se multiplica, ¿no? Multiplicamos aquí y utilizamos las masas atómicas. El oxígeno, ¿qué masa atómica? Tiene 16, el azufre tiene 32 y el hidrógeno tiene 1. ¿Sí? Entonces con esas masas atómicas multiplicamos. 2 por 1 más 1 por 32 y 4 por 16 sale 98. Dividimos para el número de átomos de hidrógeno, 2 en este caso, así que 98 para 2, 49. Si hubiese sido 3, para 3. Entonces aquí yo tengo ya la masa equivalente. Ya tengo lista la masa equivalente. Para mí me faltaría tener en cuenta la masa de soluto. ¿De dónde saco esta masa de soluto? Pues la voy a estar obteniendo de aquí. Algo que tienen que tomar en cuenta es que siempre vamos a estar realizando este cálculo de masa equivalente cuando hablemos de normalidad. Rara vez en un problema no tendríamos que hacer esto, la verdad que siempre se hace. Bueno, ¿de dónde saco yo el volumen del soluto? La masa del soluto. ¿Qué es esto? La masa del soluto, pues la voy a sacar del volumen. Ya me da el volumen del soluto utilizado, pero también este soluto tiene aquí una pureza involucrada. Y estas purezas, pues, para ingresar acá, o sea, yo no puedo poner aquí la masa del soluto al 98%. No puedo poner. Estas fórmulas de aquí solo aceptan cantidades de gramos, o sea, cantidades en gramos, pero de sustancias puras, o sea, de ácido sulfúrico puro, no con pureza, no puro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar estos mililitros a gramos. Mililitros de ácido al 98, vamos a transformarlo a gramos de ácido al 98. Entonces, primero, en el denominador, ¿qué pondríamos? 1 mililitro de ácido sulfúrico al 98%. Ya, 1 mililitro, ¿sí? En el denominador, bueno, ¿cuántos gramos tiene? 1 mililitro de ácido al 98 tiene 1.84 gramos de ácido al 98, de esa forma. Entonces lo que estoy haciendo ahí es transformando de mililitros a gramos. Entonces el mililitros de ácido al 98 se simplifica con mililitros de ácido al 98. Y aquí yo tendría los gramos de ácido al 98. Ya, son gramos de ácido al 98%. Pero como yo no puedo ingresar esto, a mí me tocaría hacer un ajuste. ¿De qué tipo sería el ajuste? El ajuste vendría a ser de la siguiente manera. Sí, tengo que ver, primero, tienen que recordar que esta parte de aquí, ácido al 98, es el total, ¿no? Eso significa ácido al 98, significa total, o bueno, también tener en cuenta lo que hablamos la clase pasada, o sea, ácido sulfúrico al 98% y 2% de impureza. O sea, esta expresión que está aquí hace referencia al total, ¿sí? Ácido al 98, eso significa total. Entonces yo puedo poner en el denominador del 100% del total, ¿cuánto es ácido sulfúrico puro? Pues es 98%, es ácido sulfúrico puro, ¿sí? De esa manera. ¿Cómo se simplifican las unidades? Pues los porcentajes se simplifican entre sí. Y total, está aquí, total es lo mismo que decir, ¿sí? Total es lo mismo que estar diciendo ácido sulfúrico al 98, ¿sí? Ya que esta expresión me está diciendo que existe el 98% de ácido sulfúrico y hay un 2% de impurezas, ¿sí? Eso me da esta expresión. O
sea, esta partecita no se escribe, es una partecita que está invisible. Pero usted ya sabe, si yo hablo del 98% puro y 2% de impurezas, ¿qué es esto? En total forman 100%. ¿Y 100% de qué? 100% representa al total. ¿Sí? Entonces, por eso yo puedo simplificar total, la palabra total yo la puedo simplificar con la expresión de la sustancia que incluye su pureza, ¿no? Ácido sulfúrico al 98% es lo mismo que decir total. Entonces, pues total con total se simplifica y arriba voy a tener el tema de la sustancia pura, el valor de la sustancia pura. Y esto va a ser igual. Recuerda que siempre que vamos a ingresar un valor acá, o sea, yo vengo con mi pureza, vengo con el soluto y tiene impurezas, cuando yo lo voy a ingresar aquí en la fórmula, estas fórmulas, así mismo que, como la estequiometría, estas fórmulas solo admiten sustancias puras, ¿sí? Entonces, tendría yo el valor que me sale es 25,24. 25,24 gramos de ácido sulfúrico. Tener en cuenta que esto ya es puro, ¿sí? 25,24 gramos de ácido sulfúrico puro. Eso es todo. Ya, ahora ya podría reemplazar este valor que tengo aquí. Esto ya es la masa de soluto, la masa de ácido sulfúrico puro que está incluida en estos 14 mililitros de ácido al 98. O sea, esto está aquí incluido. ¿Sí? Entonces ya tengo todo. Ya tengo también la masa del soluto. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta masa de soluto y qué voy a hacer con la masa molar equivalente? Simplemente lo que voy a estar haciendo es reemplazándolo, ¿verdad? Vamos a reemplazar la masa del soluto y vamos a reemplazar la masa molar equivalente y vamos a obtener lo que es equivalente gramo del soluto. Entonces, me quedaría a mí de la siguiente manera. Equivalente gramo de soluto, voy a sacar el valor. Equivalente gramo del soluto pues sería igual a, primero, la masa del soluto. ¿Cuál es la masa del soluto? 25,24. 25,24 gramos de ácido sulfúrico. 25,24 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué pondría yo en el denominador? En el denominador, ¿qué pondría? Pues la masa molar equivalente, que es 49 gramos de ácido sulfúrico por mol de ácido sulfúrico. ¿Sí? Ya. Aquí pasa lo siguiente. Bueno, se simplifican estos gramos de ácido con los gramos de ácido. Las moles que salen, ¿no? El resultado debería ser en moles, pero no es en moles. No se expresan como moles, debido a que están divididos para 2, que es el número de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, aquí al dividir para 2, ya estoy aplicando un concepto que tiene que ver con el número de electrones que se transfiere, con el número de hidrógeno, con el número de grupos OH. ¿Ya? Entonces, ya no escribiría yo moles, sino que voy a escribirlo como equivalente gramo. ¿Sí? Como equivalente gramo. Este tema de la normalidad es algo que se utiliza mucho cuando estamos utilizando o estamos implementando titulaciones, neutralizaciones, ese tipo de cosas. Entonces, escribo el resultado y el resultado vendría expresado no como moles de ácido, sino que directamente sería 0,52 equivalente gramo de ácido sulfúrico. De esa manera. Entonces, yo he calculado el equivalente gramo de soluto. Ya lo tengo listo. Entonces, ¿qué me faltaría nomás? Como ya tengo los equivalentes gramos, ya tengo los litros de solución, lo que me faltaría es reemplazar. Así que vamos a reemplazar y listo, ¿no? ¿Cómo nos quedaría todo? Hagámoslo acá en esta hoja. Bueno, normalidad. Digamos, normalidad es igual a equivalente gramo del soluto dividido para los litros de la solución. Sí. Entonces, reemplazo los valores que tengo. Equivalente gramo del soluto
como habíamos visto, es 0,52 EQG, equivalente gramo de ácido sulfúrico. Luego esto lo voy a dividir para los litros de solución. ¿Para cuánto? Para 1 litro de solución. Y listo. Para las unidades que me quedan, pues dividido para 1 es 0,54 mismo, perdón, 0,52. Yo tengo puro 0,52, equivalente gramo de ácido sulfúrico por los litros, por litros de solución. Ya, esa es la unidad. Ahora, ¿podría escribir, ahorrarme esto y escribir solamente N? Sí. Se puede ahorrar esto y escribir solamente N, y es lo más probable que se encuentre en un examen. O sea, usted no, de pronto no va a encontrar toda esta expresión, sino que va a encontrar un 0,52 N, ¿sí? 0,52 N, y esto N, pues, ¿qué pasa con ello? Esto se va a leer, pues se lee normal, ¿sí? Esto se lee normal, normal. 0,52 normal, ¿qué significa? 0,52. Equivalente de gramos de ácido sulfúrico por litros de solución, de esa manera, ¿sí? Entonces, listo. Y nosotros decimos, bueno, ¿cómo se prepara esta solución? Esta solución, pues, a la final, lo que ocurriría es que tengo por acá un balón de estos aforados que solo sirven para medir exactamente 1 litro, ¿sí? Y aquí yo vendría y dejaría caer, pues, la cantidad de mililitros que había expresado, ¿sí? ¿Cuántos mililitros de ácido sulfúrico? 14, ¿no? 14 mililitros de ácido sulfúrico al 98%, ¿no? Entonces, esto primero se pone una cantidad de agua, ¿no? Porque si no, todo va a salir casi explotando. Entonces, primero hay una cantidad de agua. El tema del ácido, yo creo que no hay problema, ¿no? No hay problema. Después, de todas maneras, ven el laboratorio y ahí les van a dar todas las indicaciones. Entonces, yo dejo caer el ácido. Luego que dejo caer el ácido, sigo rellenando con agua hasta llegar a tener, pues, 1 litro, ¿no? Y yo tengo 1 litro de solución, ¿con qué normalidad? 0,5, no, 0,52 normal de ácido sulfúrico, ¿sí? De esa manera. Eso es todo. Entonces, en teoría se produce así, se fabrica o se elabora así esta solución. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? Si le salió 0,52 la normalidad, a alguien le salió, digamos que lo hizo, lo intentó hacer en casa, y le salió algún otro decimal diferente, ¿no? 0,52, no, a nadie le salió 0,53, 0,51. ¿No? Bien. Como 51 más. 0,51, ya. Entonces está bien de todas maneras, ¿eh? De pronto ahí tienen más decimales o algo por el estilo, pero está bien. O vas haciendo paso por paso también en la parte de arriba, que yo la hice toda una sola línea, pues de pronto puedes ir paso por paso, así que no hay problema. En el examen va a ocurrir eso, o sea, te va a tratar de marcar la más cercana, ¿sí? No, ahora vamos por el tema vamos con otro tema, vamos con otro ejercicio. Ingeniero, ¿me puedes dejar ver la otra hoja? ¿La otra? Sí. Sí. Gracias. Ya. Sí. Ingeniero, una pregunta. Hola, bien. Cuando estaba haciendo la masa molar equivalente y ese número 2 que está ahí abajo, ¿de dónde lo sacó? El 2. Ya. Este 2 de aquí. Este 2 de aquí. 10. Ya, es Sí. el número de átomos de hidrógeno, o sea, la cantidad de hidrógenos que tenga el ácido. Ah, vale, gracias. El ácido, para el ácido. Si es una base, ya vamos a ver. Si es una base, sí. Ya, gracias. Pero en este caso, ¿son los del hidrógeno o siempre va a ser? Bueno, cuando es un ácido, como el Cuando es un ácido. como el ácido clorhídrico, HCl, H2S, H2S. Así, cuando tengo ácidos, ahí yo voy a estar aplicando esto de aquí. Voy a ver el número de Si es con hidrógenos y otro, la masa molar lo divido por el número de hidrógenos. ¿Ve? y si es con otro compuesto que se selecciona el primero, ¿o qué? No,
No, no, solamente es por características. O sea, es por, digamos, si estoy hablando de un ácido, es el número de hidrógenos. Si yo estoy hablando de una base, es el número de grupos OH. Ujú. Y si yo estoy hablando de una sal, pues ahí es diferente, ¿no? Ahí ya vamos a ver qué es esto. Ah, ya. Tenía una consulta con respecto a un deber que usted subió. Dígame. El día de hoy creo que lo subió ayer. Sí, Pero bien. yo quería preguntarle si la fecha es la misma fecha que el deber anterior, porque Sí, los correcto. otros están para la misma fecha. Es la Que misma son fecha. 50 preguntas. Sí mismo, correcto. Ah, es Está para la bien, misma porque fecha. sí, en teoría yo ya tenía que, bueno, ya está avanzado, me imagino, en la otra tarea, o un poco avanzada, Un entonces ahí poco. con eso ya terminamos, ya no hay más tareas, esa es la última. Mm. Ayer. Profe, una pregunta, ya como estamos cerca de terminar, Sí, bien. ¿para cuándo se presentaría el cuaderno? ¿O esta vez ya no se presentará? No, sí, el cuaderno hay que presentarlo, por lo que es algo que ayuda mucho. ¿Como para qué fecha sería para ya ir De pronto avanzando? yo creo que para el mismo día extendiéndole, para el mismo día de la tarea podría ser. Mm. Ah, ya. Pero más Teniendo o menos un presupuesto. Ya ese mismo día, yo creo que sería lo mejor. Para ya poder dejar promedio el día jueves. ¿Sí? Para darles promedio el día jueves, o el día viernes, más o menos. Este es jueves. El otro, el que viene, claro, el que viene. Ah, Sí, ya, no, ya. el otro. Ya, profe. Ya listo. jueves 22. Sí, porque hasta el 21 están las tareas. Ah, ya, profe, está bien. Bien, entonces, estamos ahí. Y ya, vamos a hacer otro ejemplo. Ok, debemos calcular los gramos. Calcular los gramos de sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio necesarios para elaborar 500 dice ahí, ¿no? 500 mililitros de una solución 1,5 normal de sulfato de amonio, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a ver el tema de los datos. Vamos a leer el problema. Este problema es un poco más común dentro de un laboratorio. ¿Por qué? Porque dentro del laboratorio pues siempre estamos buscando la cantidad de soluto necesaria para elaborar una cantidad X, en este caso 500 mililitros, un volumen determinado de una solución con una concentración ya establecida, ¿no? ¿Establecida por quién? De pronto por el procedimiento, por lo que sea que vayas a estar haciendo en aquel momento, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar acá y tenemos nosotros los datos. Vamos con los datos, ¿sí? Vamos con estos datos. Y bueno, yo veo que lo primero que me pregunta es que calcule los gramos de sulfato de aluminio necesario. En este caso, pues, estos son los gramos del soluto, o sea, la masa del soluto. Los gramos, pues, es lo más normal de trabajar, lo más frecuente que se mide en un laboratorio. Después me dice que yo quiero elaborar una solución de ¿cuánto? Una solución de 500 mililitros. Ese es el volumen de la solución. En este caso, pues la solución que yo voy a preparar, pues me habla de un volumen en mililitros. ¿Sí? Entonces, hay que aplicar un factor de conversión para poder transformar estos mililitros a litros.
Entonces, el volumen de la solución es 500 mililitros de solución. Eso es lo que deseo preparar. Ahora, el tema de la concentración de la solución. La concentración de la solución es 1.5 normal, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a estar poniendo acá es la normalidad. La normalidad, pues, es 1.5 normal. Ahora, ¿qué significa esto de la n? Pues si yo quiero poner todas las unidades acá, en vez de poner n, o acá entre corchetitos para saber qué significa, ¿sí? N, ¿qué viene a ser? Pues n viene a ser los equivalentes gramos, ¿qué significa? Equivalente, ahora, ahora este es Q, ¿no? Equivalente gramo, ¿sí? Equivalente gramo absoluto, Aleos S, J, O4, 3, ¿ya? Equivalente gramo absoluto del sulfato de aluminio por los litros de la solución. De esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que significa N. 1.5 equivalente gramo del sulfato de aluminio en cada o por cada litro de solución. De esa manera. Entonces, una vez que yo veo el problema, ya no hay más datos, ¿no? Sulfato de amonio, pues, perdón. Es sulfato de aluminio, no de amonio. Aquí, corrijan, no es amonio. Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. No amonio, no, sulfato de aluminio. Bien. Entonces, en este caso, lo que vamos a estar haciendo, una vez que escribimos ya los datos, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Escriban la fórmula. Ya que vemos que se trata de normalidad, al ver esta n, pues significa que vamos a usar normalidad. La fórmula de la normalidad estaría dada de la siguiente manera. Está dada de la siguiente manera. Equivalente gramo del soluto dividido para los litros de la solución. Equivalente gramos por litro de solución. Ok. Entonces, si yo analizo esto, el tema de la masa del soluto, ¿en dónde está? El tema de la masa del soluto, pues, estaría involucrado, estaría dentro de los equivalentes gramos del soluto. Entonces, aquí vamos a tratar de despejar o de dejar acomodar esta ecuación para que vean, pues, cómo se lo hace usualmente, cómo se determina la masa de soluto necesaria para preparar un volumen de una solución con una concentración determinada. Bueno, pues vamos a definir a esta ecuación que está aquí, la vamos a definir como ecuación 1, ¿sí? Ecuación 1. Y vamos a utilizar, ¿no? Como ecuación 2, vamos a ponerle el membrete, ecuación 2, a la ecuación que nos dice a qué es igual estos equivalentes gramos de soluto, ¿sí? Equivalente gramo del soluto. Equivalente gramo del soluto es igual, pues vamos a escribir acá, es igual a la masa del soluto dividido para la masa molar equivalente del soluto mismo, ¿no? De masa molar equivalente, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo que voy a estar haciendo es reemplazando esta ecuación 2 en la ecuación 1. La ecuación 2 la voy a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, yo lo que voy a hacer es reescribir la ecuación 1, pero ya en vez de estar poniendo equivalentes gramos del soluto, yo lo que voy a hacer es escribir masa del soluto dividida para masa equivalente, ¿no? Entonces, voy a escribir acá, voy a ponerla aquí, voy a reemplazar la ecuación 2, la voy a introducir en la ecuación 1, ¿sí? La ecuación 2 en la ecuación 1, de esa manera. Entonces, ¿cómo me quedaría escrita la ecuación? Me quedaría de la siguiente manera. Pondría acá normalidad es igual a, pues, pongo aquí mi raya, mi fracción principal, y en vez de estar poniendo equivalente gramo de soluto, voy a poner la igualdad, ¿no? Equivalente gramo de soluto, ¿a qué es igual? Es igual a la masa de soluto dividido para la masa molar equivalente. Yo voy a poner aquí masa del soluto dividido para la masa molar equivalente, de esa forma, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y bueno, litros de solución que faltan para el tema de la ecuación 1. Ahí está, litros de solución.
Entonces aquí lo que hago es reemplazar en ecuación 1, pues ya pongo esto, ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que andamos buscando o qué es lo que queremos obtener? Pues la masa del soluto, que aquí está, ¿no? Esa es la pregunta, masa del soluto. Entonces aquí yo voy a tener que ir reemplazando masa del soluto, ¿sí? Voy a tener que perdón, despejando y luego reemplazamos y obtenemos datos, ¿sí? Bien, vamos a dejarlo ahí y el resto lo vamos a hacer en otra hoja. Pero si también me doy cuenta de que para reemplazar los valores, ¿sí? Me doy cuenta que la normalidad la voy a reemplazar tranquilamente, ¿sí? En los litros de solución sí los tengo, pero los tengo en mililitros. Así que estos mililitros tengo que transformarlos a litros. ¿Sí? Así que puedo hacer este cálculo aquí directamente. Eso sería 500 mililitros de solución. Pues para transformarlos a litros, lo que tendríamos que hacer es decir que un litro de cualquier cosa tiene 1000 mililitros. Entonces, mililitros con mililitros se simplifica y el resultado pues es litros de solución. 500 dividido para 1000 pues es 0,5 litros. 0,5 litros de la solución, ¿sí? De esa manera. Bien, entonces lo tenemos claro ahí. Ahí tenemos esto, los litros de la solución. Ya está listo para reemplazar. La normalidad ya también está lista para reemplazar. Y la masa molar equivalente, pues, como les digo, siempre que hablamos de normalidad, hay que estar encontrando esta masa molar equivalente siempre, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a la otra hoja a resolver. Lo que vamos a hacer es despejar esta ecuación, luego también hallar la masa molar equivalente para luego reemplazarla aquí, ¿sí? Ok, entonces pasamos a la siguiente hoja. Vamos a ver qué tal. Entonces, aquí tenemos la normalidad, la fórmula. Normalidad es igual a la masa del soluto. Tenemos la masa del soluto dividido por la masa molar equivalente. Masa molar equivalente. Listo. Entonces lo que yo quiero estar despejando es esta masa del soluto. Yo la quiero despejar. ¿Cómo despejo? Pues quiero que me quede solamente de un lado masa del soluto. Entonces los litros de la solución tienen que pasar de esta división, están dividiendo, ¿verdad? Tienen que pasar a multiplicar. Entonces me quedaría litros de solución. El litro de solución por normalidad. Litro de solución por normalidad. Mira. Y luego esta fracción que está acá arriba en el numerador pasa a ser fracción principal. Así que yo tendría aquí en el numerador masa del soluto y en el denominador pues voy a tener masa molar equivalente de esa forma. Entonces masa molar del soluto, masa del soluto todavía no queda listo. Entonces para que ya quede listo solo lo último que faltaría es llevar esto que está dividiendo, pasarlo al otro lado a multiplicar también, ¿sí? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Masa molar equivalente, pues la voy a estar multiplicando, litros de solución, y luego pues por la normalidad, y ¿cuánto me da esto? Esto me da igual a la masa del soluto. Masa del soluto y listo. De esa manera ya queda despejado masa del soluto. Pero lo voy a escribir de otra manera, pues, de la forma en la que aparece en todos lados. Masa del soluto lo voy a poner a la izquierda y luego el resto. Entonces, cuando tengamos este tipo de problemas en donde nos preguntan la masa del soluto, nosotros tenemos la oportunidad de simplemente escribir esta fórmula
y ya, escribirla y ya, sin tener que despejar ni nada, sino que de forma directa escribirla. Y listo, eso es todo. Ahora la voy a escribir de nuevo, ¿no? Fórmula sería masa del soluto, ¿sí? Masa del soluto es igual normalidad por los litros de solución. Bien. Entonces, yo escribo eso. Masa molar equivalente de esa manera. ¿No? Y pues la voy a poner aquí para que lo tengan en claro que así nomás, con esto ya podría yo, utilizando esta fórmula, puedo encontrar la masa del soluto, siempre y cuando tenga fijo cuál es la concentración, cuál es el volumen de la solución en litros y que me digan qué sustancia es, cómo se llama, o cuál es su fórmula molecular. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a reemplazar para que vean. Entonces aquí, una vez que yo tengo esta disposición, es facilito encontrar la respuesta, ¿no? Bueno, primero la normalidad. La normalidad de la solución que tenemos es 1.5, ¿sí? Es 1.5 equivalentes gramos del soluto. ¿Quién es el soluto? Sulfato de aluminio, equivalente gramos por los litros de la solución, de esa manera. Y esto va a multiplicar los litros de solución. Bueno, esta es la normalidad. Estoy poniendo de esta manera, la verdad, a veces los libros no indican lo que es las unidades, sino que ponen directamente pues, los numeritos, y con eso está bien. Ya, ahora, siempre y cuando teniendo en cuenta de que estoy reemplazando pues, el volumen en litros y así sucesivamente. Bueno, ¿cuántos litros voy a preparar? 500 mililitros, pues 0,5 litros de solución. 0,5 litros de solución, eso es lo que voy a estar preparando. ¿Y cuánto es la masa molar equivalente? La masa molar equivalente para el sulfato de aluminio. Es algo que tenemos que calcular siempre. Que se habla de normalidad, hay que estar buscando la masa molar equivalente del soluto. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, por aquí voy a estar poniendo las masas atómicas de estas sustancias para los elementos, ¿no? Aluminio 27, azufre 32, oxígeno 10, C6, de esa manera. Entonces, el tema acá, sulfato de aluminio, esa es la fórmula. Bien, en el caso de la masa molar equivalente, pues, ustedes ya saben la fórmula de masa molar equivalente, que va aquí. Aquí tiene que ir la masa molar, y esa masa molar va a ir dividida para un número. El número para las sales, siempre que tengas una sal, bien halógena o bien oxisal neutra, ¿qué vas a hacer? En este caso, pues vas a determinar el número de oxidación de las sustancias. Bueno, para el azufre, como es sulfato, es más 6, para el oxígeno es menos 2, y para el aluminio, pues es más 3, y coincide con la valencia más 3, que es valencia fija del aluminio. Bien. ¿Cómo yo tengo el número cuando tengo estas sales? Yo me voy a fijar en el metal, ¿sí? Solamente en el metal. En el metal. Bueno, ¿cómo saco cuando se trata de una sal? Cuando se trata de una sal, lo que yo voy a estar haciendo es, para obtener el número, yo voy a decir, el número es igual a los números de átomos del metal, ¿no? Del aluminio. Número de átomos del metal involucrado, que es el aluminio, ese número de átomos lo voy a estar multiplicando por el número de oxidación del elemento, del metal, que es aluminio. Esto solo se hace cuando tengo sales. Lo que yo voy a hacer es contar el número de átomos de aluminio que están aquí, en la fórmula. ¿Cuántos átomos de aluminio hay? Tengo dos átomos. 2, entonces voy a multiplicar 2 y luego lo voy a multiplicar por el número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del aluminio? Yo me fijo en el 3. Entonces, yo voy a estar multiplicando 2 por 3 y pues en total me va a dar 6, ¿no? Ese es el número para cuando yo tengo sales. Entonces sería 6. En este caso, número de átomos multiplicado por el número de oxidación, 6. Luego lo que voy a hacer es buscar la masa molar con las masas atómicas y el número de átomos que están aquí. Yo lo que hago es multiplicar el 2
2 por 27, más 3 por 32, más 4 por 3, 12, 12 por 16. Y todo eso le doy igual en una calculadora y me sale el resultado. ¿Cuánto me daría? 342, ¿no? Sí, profe, 342. 342 gramos por mol, ¿sí? De esa manera. Entonces, con esto, con este cálculo, voy a hacerlo así. Ya, una vez que yo divida, pues yo voy a estar sacando la masa molar equivalente, que es un cálculo que se debe de hacer. Divido, pues esto es 57 gramos por mol. Ese 57, pues, se convierte en la masa molar equivalente, ¿sí? Masa molar equivalente, 57. Ahí está. Siempre hay que hacer esto. Pero cuando yo tenga sales, ¿no? Cuando tengo sales, yo aplico esta fórmula, ¿sí? Entonces, luego que ya tengo la masa molar equivalente, yo lo que voy a hacer es reemplazar. Reemplazo 57 gramos, ¿sí? Gramos por mol. Gramos de sulfato de aluminio, Al2SO4 3, por mol de Al2SO4 3. Bueno, ¿y cómo se simplifica todo? Entonces se va a simplificar. Y me va a quedar por aquí litros, perdón, litros de solución. Con litros de solución se van a simplificar. Aquí es la única fórmula en donde equivalente gramo, está aquí, equivalente gramo, se simplifica con las moles. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya al dividir la masa molar para 6, que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el número de electrones que se puede ganar o que se puede perder. Entonces ya no se conoce como mol, sino que es lo mismo que decir equivalente gramo. Así que se simplifica. Mol con equivalente gramo. ¿Ya? Y la respuesta de aquí me va a dar en gramos. Gramos del soluto, ¿sí? Entonces... Sale 42,75 gramos. 22,75. Perfecto. Eso es todo. 42,75 gramos de sulfato de aluminio. Ahí lo tenemos. Estos son los gramos. Ya, este es el resultado. En este caso, como la verdad el problema no te da pureza, no te da pureza, o sea, se mantiene dentro del punto teórico del tema de las sustancias puras, ¿no? Entonces, como no te da pureza, entonces asumimos que tú tienes sulfato de aluminio puro, entonces la cantidad de masa de soluto necesaria, en este caso es 42,75, y eso ya sería la respuesta. No hay que hacer ningún ajuste de pureza porque el problema no los dio. Cuando el problema nos dé ese tipo de cosas, ¿no? Ajustes o pureza, hay que implementarlas. En este caso no. Si no te dicen nada sobre la pureza, tú vas a asumir que es totalmente puro. ¿Sí? Asumes que es puro. Bueno, ¿qué tal? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, para calcular los gramos sería de usar esta fórmula que está encerrada del M soluto, que es LPM de solución con masa molar. Para masa molar equivalente. Sí, Ya, masa molar sí. equivalente. Correcto, ajá, es sencillo. Sí. Es lo que normalmente se hace en un laboratorio. Digamos, usted quiere preparar una solución. Siempre usted quiere preparar una solución. Nunca usted la prepara y luego se averigua la normalidad. Eso no ocurre. Casi no ocurre. No se va a ocurrir, será un caso especial. Pero lo más común es ir preparando o ir calculando esto de aquí, la masa del soluto. Por eso nosotros definimos qué normalidad deseamos. Yo quiero la normalidad 2. ¿Cuánto quieres preparar? 3 litros. 3 litros. ¿De qué quieres preparar? Y pones aquí la masa molar equivalente. Y listo. Y va a salir. Por eso se utiliza así. Despejado. ¿Sí? Siempre que vas a determinar la masa del soluto, haces eso. Gracias. Ahora vamos con
Vamos con otro ejemplo. ¿Sí? A ver, listo, pasamos a la siguiente hoja. Entonces, trabajamos, miren, con el tema de determinar, si viene el enunciado, determinar, calcular, ¿sí? Hallar, como sea. Determinar los mililitros. Vamos a determinar los mililitros de solución. Vamos a determinar los mililitros de solución que se pueden preparar, ¿sí? Que se pueden preparar con 15 gramos de hidróxido de calcio. 15 gramos de hidróxido de calcio. Esto ya es un hidróxido, ¿no? Una base. Hidróxido de calcio. Vamos a ver, si la concentración de esta solución, es 0,12 normal. 0,12 normal. ¿Ya? Ok, determinar los mililitros de solución que se pueden preparar con 15 gramos de hidróxido de calcio, si la concentración de esta solución es 0,12 normal. Ya, esto también es un problema ideal, un problema teórico. ¿Por qué? Porque me habla de que tengo hidróxido de calcio puro. Y en la realidad, pues el hidróxido de calcio puro no hay, ¿no? Tiene siempre una impureza. Bien, entonces dice que la concentración de la solución es 0,12 normal. Esto también podría ser un problema de aplicación, ¿sí? De aplicación, pero ideal, ya que el día que tengamos que aplicarlo, pues el soluto va a tener una pureza involucrada. En este caso no. Y pues en el examen también te puedes encontrar problemas en donde, bueno, no te indican pureza y tú trabajas pues, como si fueses una sustancia pura, tranquilamente. Entonces, miren, vamos a ver los datos. Entonces, miren, voy a leer el problema, ¿no? Poco a poco, y lo primerito que me dice es que debo determinar los mililitros. Vamos a determinar los mililitros de solución. Esa es la pregunta. Vamos a determinar los mililitros de solución. Terminamos los mililitros de solución que se pueden preparar con, ¿cuánto? Estos 15 gramos, mira, estos 15 gramos de hidróxido de calcio, esa es la masa del soluto. Tú lo asumes como masa del soluto, ¿ya? Entonces, estos 15 gramos de hidróxido de calcio, pues, estos 15 gramos de hidróxido de calcio, pues es la masa del soluto, ¿ya? Eso se conoce como masa del soluto. Dice que la concentración de la solución es 0,12 normal. Usted ya sabe lo que significa 0,12 normal. Esto es la normalidad, ¿no? Entonces la normalidad, en este caso, pues es, si yo la quiero escribir en otras unidades, sería 0,12 equivalente gramos, ¿de quién? Del hidróxido de calcio, sea OH2, por litros de solución. ¿Ya? Si yo quisiera escribirlo así, pues ahí está, con todas las unidades, o si no, 0,12 normal, que es lo mismo. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros escribimos los datos, ¿no? Mililitros de solución, o sea, quiere saber el volumen de la solución. ¿Qué más nos da? La masa del soluto, que es 15 gramos de hidróxido de calcio, y nos da la concentración, que es 0,12. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo es escribiendo el tema de la fórmula de la normalidad. ¿Cuál es la fórmula de la normalidad? Equivalente gramos del soluto sobre los litros de la
solución, de esa manera. Equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Bien, ¿dónde estaría la incógnita? La incógnita, pues, en este caso, nosotros nos preguntan los mililitros de solución. ¿Ya? Pues estaban por aquí, ¿no? El problema es que me pide los mililitros y la fórmula me da los litros. Me da como respuesta litros de solución la fórmula. La fórmula me arroja los litros de solución y lo que voy a hacer con esos litros de solución es, pues, transformarlos a mililitros y listo. Ya, vamos a verificar la normalidad. ¿En qué unidad es esto? Pues está normal, 0,12 normal. Yo puedo reemplazar el equivalente gramo del soluto. Yo pues no tengo el equivalente gramo del soluto, pero sí tengo la masa de soluto. Ustedes saben que con la masa de soluto yo puedo determinar los equivalentes gramos, ¿sí? Entonces vamos a determinar el equivalente gramo. Entonces vamos a escribir la fórmula. Equivalente gramo del soluto, que es hidróxido de calcio. Estos equivalentes gramos del soluto es igual a la masa del soluto dividido para la masa molar equivalente. Masa molar equivalente. Eso es todo. ¿Ya? Bueno, vamos a ir reemplazando la masa del soluto. ¿Cuál es la masa del soluto? 15 gramos, ¿verdad? Eso yo puedo reemplazarlo tranquilamente. 15 gramos de hidróxido de calcio. ¿Ya? Están los 15 gramos de hidróxido de calcio, pero me faltaría a mí la masa molar equivalente. Y eso siempre hay que estarlo calculando. Bueno, ¿de dónde saco yo la masa molar equivalente? Es algo que tiene que ver solamente con la fórmula molecular de la sustancia, con la identidad de la sustancia, con el nombre de la sustancia, ¿no? En otras palabras. Entonces, yo vengo acá y escribo, pues, hidróxido de calcio. Veo en la tabla periódica las masas, pues calcio es 40, el oxígeno es 16 y el hidrógeno es 1. Entonces con eso yo trabajo, ¿no? Lo primero que voy a hacer es determinar la masa molar del soluto. Y esta masa molar del soluto la voy a transformar en masa molar equivalente, ¿no? Bueno, ¿cómo le hago? En este caso, como tengo un átomo de calcio, yo lo que hago es trabajo en la calculadora y digo 1 por 40 más 2 por 16 más 2 por 1 por 2. Listo, me quedaría 40 más 32 más 2. En este caso es 74, ¿no? Entonces la masa molar de este soluto es 74 gramos por mol. La masa molar del hidróxido. Ahora, en el tema de los hidróxidos, ¿qué hago yo? Pues el número va a ser igual al número de grupos OH que tenga el hidróxido. En este caso, el hidróxido de calcio tiene 2 grupos OH. Cuando hablemos de un hidróxido que tiene 3, pues el número sería 3. Y si aquí hubiesen 4 grupos OH, pues el número sería 4. Entonces, vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a obtener la masa molar equivalente. La masa molar equivalente vendría a ser, tendríamos lo siguiente: masa molar del soluto dividido para el número. El número, como les vengo diciendo, para bases o para hidróxidos, el número es igual a la cantidad de grupos OH que tenga la base o que tenga el hidróxido. Entonces sería la masa molar 74 gramos por mol y en este caso, como tiene 2 grupos OH, voy a poner 2. ¿Sí? Entonces sigo ahí. Y el valor que voy a poner acá es 37, ¿no? 37 gramos por mol. Esa es la masa molar equivalente, 37 gramos por mol. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer ya es reemplazar, ¿no? Una vez que ya hemos calculado esto, que siempre nos va a tocar hacer lo mismo cuando tengamos normalidad. Hola, bien. ¿De dónde sacó el 2 que está abajo? El 2 de aquí. Ya, ese 2 de aquí viene del número de grupos OH que tenga la base. Digamos, está hablando de un hidróxido de aluminio, que sería AlOH3, pues sería 3. Si es hidróxido de plomo 4, que sería OH4, pues aquí sería 4. Lo saco del número de grupos OH que tenga el compuesto. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, ya, luego lo que vamos a hacer, ya luego de haber encontrado la masa molar equivalente, es reemplazar. Vamos a reemplazar aquí
en esta fórmula. ¿Por qué? Porque andábamos buscando lo que es el tema de los equivalentes gramos, el equivalente gramo del hidróxido de calcio. ¿Sí? ¿Por qué lo andábamos buscando? Pues para poderlo reemplazar. Ahorita ya lo puedo reemplazar, aquí ya estoy más cerca de reemplazar. Entonces vengo y divido 15 gramos del hidróxido de calcio para la masa molar equivalente, que sería 37 gramos por mol. Y pues listo, hacemos la división, gramos con gramos se simplifican y estas moles de hidróxido de calcio pues no se escriben como mol, sino que se escriben como equivalente gramo, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería igual el equivalente gramo del soluto? A la división. 0,405. Ya, Como C4, 41. 41, redondeado. Bueno, sí, redondeado. Ya. 0.41, y aquí ya le pongo equivalentes gramos Equivalente. de hidróxido de calcio. De esa manera. Entonces aquí yo ya tengo los equivalentes gramos del soluto. ¿Ya? Esos equivalentes gramos yo los reemplazo aquí. O sea, ya podría reemplazar y todo. ¿Ya? ¿Qué recomiendo yo? Primero despejemos y luego reemplacemos. Más fácil. ¿Ya? Entonces, acá lo que yo voy a estar haciendo es reemplazar los litros de solución y ahí sí despejar los litros de solución y ahí sí reemplazar la normalidad, reemplazar el equivalente gramo y con eso ya obtendría los litros. Y luego pues tendría que transformar a mililitros porque me está preguntando a mí el problema mililitros. Entonces trabajamos y vamos a ver, ¿no? Puede subir un poquito. ¿Sí? Más arriba. Gracias. Perdón. Ya. Bien. Entonces vamos a resolver, ¿no? Vamos a resolver. Ya el problema, ya tenemos la fórmula, hay que despejar litros de solución y luego reemplazar los valores que hemos encontrado. 37, no, perdón, el equivalente gramo que es 0.41 y la normalidad que es 0.12. ¿Sí? $0.41. Entonces el equivalente gramo 0.41, equivalente gramos de hidróxido de calcio. Tenemos nosotros la normalidad, que es 0.12. 0.12 normal. Sí. Y pues la pregunta, para responder esto, El 2 carillas para hacer el ejercicio. ¿dónde? Profe, en la anterior carilla, ¿puedo poner Ya. ratitas? El de ahí, el 2 que está ahí, ¿de qué era? Creo que está aquí. ¿Por qué se coge ahí el 2 de ahí y en el otro se cogía, se multiplicaba? Porque digamos, uno es hidróxido. ¿Y Ya. cómo yo sé cuándo tengo que hacer qué cosa? O sea, cuando usted vea que son hidróxidos, cuando tengan grupos OH, así como ahí usted selecciona el número 2, el número de grupos ¿Y OH. cuándo multiplico? Solamente cuando son sales. Solamente cuando son sales halógenas neutras y cuando son sales oxidales neutras. Esas son las sales que hemos visto. Y de ahí, o sea, está el ácido, las bases, las sales, y hay otra que yo tenga que usar, no. No, solo
Ah, ya, gracias. Ya nomás nos toca despejar. Resolution. Despejando. A ver, la ecuación que tenemos nosotros, de vuelta, ¿no? Es normalidad. Normalidad es igual al equivalente gramo de soluto dividido para los litros de la solución. Entonces, por aquí yo tengo pues, litros de solución, ¿sí? Y litros de solución voy a despejar. ¿Cómo despejo litros de solución? Pues, como está en el denominador, pues debe quedar en el numerador. Lo voy a pasar a multiplicar. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Litros de solución que multiplica a la normalidad. Y ahora, pues, ¿qué nos faltaría? Esta normalidad pues, está multiplicando los litros de solución y como nosotros necesitamos que el litro de solución quede en un solo lado de la ecuación, pues yo terminaría pasando esta normalidad que está multiplicando, la pasaría a dividir. ¿Sí? Entonces, la solución debe ser igual a equivalente gramo para normalidad. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué nos tocaría reemplazar? Vamos a reemplazar la solución es igual 0,41. 0.41 sobre 41. Ya, en el tema de la normalidad, si yo quiero escribirlo con unidades, pues las unidades serían 0,2 equivalente gramo de hidróxido de calcio por los litros de la solución. Bueno, equivalente gramos, se simplifica el litros de solución que está en el denominador de la fracción, ¿sí? Está aquí en el denominador, ¿no? Pasaría a ser la unidad que quedaría, ¿no? Quedaría en litros de solución directamente, para no complicarlo más. Litros de solución y listo. Entonces, divido 0.41 dividido por 0.12 y pues litros de solución pasaría acá al numerador y se quedaría como unidad dominante, ¿sí? Sale 3,41. 41, redondea a 42. 42 litros, sí. De la solución. Okay. Este es el resultado, pero todavía no está. Estos son los litros de solución. Pero los litros, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? La pregunta se hace en base a mililitros. Entonces, esto es 3.42. Bueno, esos 3.42 litros de solución lo vamos a transformar a mililitros. Entonces, un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, litros por litro se simplifica
Y el resultado, pues, ¿cuál sería? 3.420. 3.420 mililitros de solución. Ya. Bueno, vemos que con esos, ¿cuántos gramos tenía? 15 gramos. Ya, con esos 15 gramos, pues, se puede producir una cantidad muy amplia de mililitros, 3 litros con 42. Esto se debe, pues, ¿a qué? A que la concentración que nosotros requeríamos era una concentración muy baja. Pues como es muy baja, yo puedo obtener más solución. ¿Sí? Bien, ¿qué tal? ¿Tienen ahí alguna pregunta? Bueno, entonces vamos ahora con otro ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver, a terminar los gramos de sulfuro, que este es un problema más real. Sulfuro común, sulfuro de sodio. Necesarios para preparar 1.5 litros de una solución. Tres normal. La pureza del sulfuro de sodio disponible es del 70%. ¿Sí? Ok. Vamos a ver, en este caso, trabajamos acá. Este ejemplo lo van a tratar de hacer ustedes. Sí, que es un poquito, unos 10 minutos. Lo voy a dejar planteado y bueno. Ok. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Ya. Entonces, en el laboratorio, esta persona tiene disponible sulfuro de sodio al 70%. Porque tiene sulfuro de sodio al 70%. Na2S, sulfuro de sodio al 70%. Bueno, el asunto es que él quiere determinar los gramos de sulfuro de sodio, o sea, cuántos gramos se puede aquí. Solo que el sulfuro de sodio disponible es el 70%. ¿Cuántos gramos de sulfuro de sodio al 70%? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de sulfuro de sodio? El 70% va a necesitar. ¿Para qué? ¿Para preparar cuánto? Para preparar 1,5 litros de una solución con una concentración 3 normal. Entonces, lo que va a necesitar es uno de estos recipientes. Quiere decir que estos recipientes solo va a servir para medir, o sea, es aforado, sirve exactamente para medir 1,5 litros.
Entonces, de todas maneras, eso es lo que va a hacer. Con la cantidad que saque de aquí, pues, ya va a prediluir. Una prediluir. Va a disolver, ¿no? En un frasquito, donde se llaman pasos de precipitación. Entonces va a disolver primero ahí y luego lo va a trasvasar con técnicas de trasvasado. Y luego va a ir agregando más agua, hasta llegar pues a obtener 1.5 litros, pero teniendo en cuenta que estos 1.5 litros tienen una concentración 3 normal de sulfuro de sodio. ¿Sí? Ok. Entonces, algo que deben de hacer ustedes. Bueno, yo voy a hacer los datos acá, voy a plantear los datos y lo que es la masa molar equivalente. ¿Sí? Para que lo vean y luego lo van a intentar hacer. Entonces, con el tema de los datos, ¿qué datos nomás tenemos? Tenemos el volumen de la solución que yo quiero preparar. Perdón, cuando quiero preparar 1 litro, ¿sí? 1.5 litros, disculpe. 1.5 litros de solución. La normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Pues, la normalidad es 3. La que yo quiero preparar es 3 normal. La pureza, ese es otro dato. La pureza del sulfuro de sodio disponible, ya no sé lo que es. La pureza del sulfuro de sodio disponible es 70%. Ya, entonces, ya, antes de seguir con la resolución, aquí vamos a determinar la masa molar equivalente, porque eso es lo que siempre se hace. Masa molar equivalente. Masa molar equivalente va a ser igual a la masa molar del soluto. L es el soluto, y las masas atómicas, ¿cuáles son? Pues, para el tema del sodio, el sodio es 23, y el azufre pues, es 32. Entonces yo multiplico 2 por 23 y más 32. Pueden dar 78. Esa es la masa molar. ¿Para cuánto vas a dividir? Mira, tú tienes que identificar, esto es una sal, pero es una sal halógena neutra, es una sal a la final, ¿sí? Entonces de aquí yo saco los números de oxidación. El sodio pues trabaja con 1, y el azufre trabaja con -2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el número de átomos de sodio. ¿Cuál es el número de átomos de sodio? 2. 2. Eso lo voy a multiplicar por el número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación? 1. Entonces digo 2 por 1, o 1 por 2, como sea. Entonces eso me da 2. Entonces luego 78 dividido para 2, pues esto es 39 gramos por mol, de esa manera. 39 gramos por mol. Ya lo tenemos claro. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de cómo se obtuvo este 2? Es una multiplicación. 2 por 1. Si hubiera sido aquí el número de oxidación 3, como antes, 2 por 3, 6. Ahorita como es 1, 2 por 1. Entonces, ahora intenten hacer el problema. A ver si ya lo tienen, pueden decirme la respuesta. Acá si está bien o está mal. Puede irlo haciendo. Luego me dicen pues, cuánto le sale y acá yo tengo la respuesta.
Y si le sale, pues le aviso. Si le sale, si no, ahí vemos si corregimos. Multiplicar el 39 y el 1.5. Disculpe, ¿qué pasó? Aló. Aló. No le escuché. ¿Le dijo alguna respuesta? No, yo le preguntaba que en este caso se debe buscar el 39, el 1.5 y el 3. Se multiplica 3 por 1.5 y por 39. Ya, de pronto, creo que no se escucha muy bien, pero de todas maneras no sé si me dijo que va a multiplicar 3 por los litros de solución 1.5 por la masa molar equivalente, que es 39. Sí, y bueno, de esa multiplicación sale el 175.5 gramos de sulfuro de sodio, pero eso es sulfuro de sodio puro. Luego hay que hacer un ajuste, ¿sí? En base a la pureza del sulfuro de sodio disponible. Y esa es la pureza. Ahí se faltaría sacarle el 70% de rendimiento, creo que El ajuste, ¿no? Es interna pureza. el ajuste. Sí. Sí es. Ujú. Bueno, ¿cómo hicieron el ajuste? ¿Cuánto les da después de aplicar el ajuste? No, entonces, lo vamos a resolver, ¿sí? Ya, ya tienen esto copiado, lo mismo. Utilizar la fórmula directa. Voy a utilizar la fórmula directa en este caso, porque este ejercicio pues se trata de determinar la masa del soluto, la masa del soluto necesaria, la masa del sulfuro de sodio necesario, ¿no? Recuerda que estas fórmulas, ¿qué es lo que hacen? Estas fórmulas siempre dan resultados de sustancias puras necesarias, ¿no? Bueno, la fórmula ya despejada es normalidad por los litros de la solución y bueno, por la masa
masa molar equivalente. Y bueno, luego de este, reemplazamos la normalidad, que es 3, ¿verdad? En este caso es 3, equivalente gramo del sulfuro de sodio por los litros de la solución. Para los litros de solución. Entonces, 1,5 litros de solución. Y bueno, la masa molar equivalente fue lo que determinamos nosotros como 39 gramos de sulfuro de sodio por mol de sulfuro de sodio. En el despeje, pues los litros de solución se van con los litros de solución, y que es la única ecuación en donde moles, ¿sí? Moles se va con equivalente gramo para que la respuesta de masa del soluto sea gramos. Esto ocurre porque la masa molar, pues es la resultante, la masa molar equivalente es la resultante de una masa molar dividida para un número que tiene que ver con el número de electrones que se pone en juego, el número de electrones que se van a transferir, etc. Entonces, listo. La respuesta da en gramos y sería 175. 105 gramos. Pero como les digo, estas sustancias, o sea, estas fórmulas nos dan a nosotros respuestas en términos de 100% de pureza, o sea, como sustancia pura, sustancia pura. Esto es sustancia pura. Esto es pura. Ya, si yo veo lo disponible, ¿no? ¿Qué me decía a mí el sulfuro de sodio disponible? Me decía que yo tengo sulfuro de sodio disponible con una pureza del 30%, y por acá pues era 70%. El 30%, bueno, es de impurezas, pues sí, claro. Y en cambio, el otro 70% es sulfuro de sodio absolutamente puro. Tiene que quedarles claro que esto es una proporción. Es una proporción, ¿no? 70-30. Ya, esta proporción se va a cumplir en cada espacio del frasco, no importa el tamaño del sistema. Por ejemplo, si del frasco yo saco 1 gramo nomás, solo 1 gramo. Ese gramo, pues, ¿qué pasa con ese gramo? Ese gramo nos dice que de ese gramo, pues el 70% es sulfuro de sodio puro, y también hay un 30% que es impureza, ¿no? Asimismo, si de este gramo yo saco 1 miligramo, lo partí en 1000 partes iguales. Ya, saco 1 miligramo. De ese gramo yo saco 1 miligramo, pues yo tengo que tener en cuenta el porcentaje de pureza. O sea que de ese miligramo solamente el 70% es sulfuro de sodio puro y el resto es impureza. Si de este miligramo yo saco 1 microgramo, pues que la pureza es una proporción, o sea que siempre se cumple en todas las partes del sistema sin importar el tamaño del sistema. ¿Correcto? Obviamente ya cuando yo hablo del punto de vista atómico y ese tipo de cosas, ya no, pero hasta el punto de vista de unidades medibles como microgramo, que es lo más bajito, pues sí, se toma en cuenta. ¿Ya? Es una proporción que siempre se cumple. Bueno, ¿qué más les quería decir? Que cuando yo sumo, ¿no? 30 más 70, eso representa el 100% del total. ¿Y qué es el 100% del total? Pues la palabra total es una expresión, lo que va a la operación es 100%. ¿Y qué expresa esta palabra total? La palabra total pues es lo mismo que indicar, o que decir, sulfuro de sodio al 70%. ¿Por qué? Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque aquí, cuando uno dice sulfuro de sodio al 70%, hay unas palabritas invisibles que no se ven. Esas palabritas son sulfuro de sodio al 70% y
30% de impureza, sino que no se pone. Así como no se pone el 1 en las fórmulas, aquí no se pone el 1 en el azufre. Asimismo, no se pone I, sino que uno ya sabe que si me dicen sulfuro de sodio al 70%, pues hay 30% de impurezas. Entonces, si yo hablo del sulfuro de sodio al 70% y el 30% de impurezas, el total, pues, el 70 más 100 eso equivale al total, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el 100%, ¿quién es? El 100% es esto, es sulfuro de sodio al 70%. Y 30% de impurezas que la verdad no se pone, sino que se supone pues, que se está refiriendo pues, también al tema de las impurezas. Okay, vamos a aplicar el ajuste. Vamos a llevar, este es el valor teórico a un valor real, ¿no? Porque realmente hay sustancias con un porcentaje de pureza, eso es lo que hay en un laboratorio. Bueno, vamos a hacer el ajuste en este caso. Yo vengo con esos 175,5 gramos de sulfuro de sodio. Y aquí lo que voy a hacer es aplicar el ajuste. Tienen que tener en cuenta que esto es sulfuro de sodio puro, entonces la palabra puro te va a ayudar aquí. Sí puedes usar la palabra puro aquí como ayuda, porque el tema de la pureza es algo que, como sea, es directamente proporcional. O sea que sí nos vamos a poder guiar con las palabras, a excepción del rendimiento, pues el rendimiento no ocurre así. Cuando es de productos y es reactivo, pues ahí es inversamente proporcional y ya cambia un poquito. Pero es el único caso en donde hemos visto, y también tenemos una tabla sobre eso. Entonces, ¿qué yo pongo en el denominador y qué yo pongo en el numerador? Si yo quiero saber. ¿Qué pongo en el denominador? ¿La pureza? 100. 100%. 100. No ponemos 100. 70. ¿Por qué no pondríamos 100? Porque eso va a provocar que yo ingrese al sistema mucho menos de lo que necesito. Recuerde que aquí usted tiene, cuando hablas de pureza, usted se puede guiar tranquilamente por las palabras, ¿sí? O sea, la palabra puro se simplifica con la palabra puro. Si usted pone 100 acá, pues no se va a poder simplificar. Esa es una forma de guiarse. Bueno, pues aquí tendría que poner 70% de sulfuro de sodio puro. Y acá, pues, ando buscando el 100% del total, ¿sí? De esa manera. Aquí puro, con puro se simplifica y los porcentajes también se simplifican. Ahí yo tengo los gramos del total. ¿Quién es el total? El total es sulfuro de sodio al 70%, ¿sí? Entonces, el resultado de esto aquí, el resultado de esta operación es 250,71 gramos de total, sí, bueno, de total. ¿Quién es total? ¿Qué es total? Total es una proporción, ¿no? Total, yo puedo, en vez de estar escribiendo total, yo podría escribir 250,71 gramos de sulfuro de sodio al 70%. Como yo le digo, aquí hay una parte invisible donde dice y 30% de impureza. Por eso es lo mismo. Entonces, ¿cuánto la persona tiene que sacar del frasco? La persona del frasco tiene que sacar, del frasco yo saco 250. ¿Sí? Ya, esto es una cantidad real, esto fue una cantidad teórica, bueno, basado en que si el sulfuro de sodio es puro, pues yo tengo esta cantidad. Tengo que seleccionar esa cantidad del frasco, pero como el frasco no es sulfuro de sodio puro, sino sulfuro de sodio al 70, yo hago el ajuste de esta manera. ¿Para qué? Para poder compensar. De todas maneras me puedo guiar con las palabras puros que siempre se van a simplificar. Bueno, entonces, como hay este asunto del tema de la pureza, es un tema muy básico. Como es básico, es importante. Mientras más básico sea algo más importante. Entonces vamos a hacer una tabla. Los 20 minutos que quedan de clase vamos a hacer una especie de tabla o de diagrama que se basa o que tiene que ver en la explicación de cómo utilizar la pureza cuando vemos
estequiometría, ¿sí? O cuando vemos soluciones, ¿sí? Bien. Aquí tengan en cuenta, esto le vamos a llamar, pues, esto es soluto puro. Estas fórmulas no hablan de porcentaje ¿cómo se llama? De pureza. Esto es totalmente puro. Y saben, las sustancias puras en la vida real no existen, sino que existen las sustancias que tienen un porcentaje de pureza, ¿sí? Un porcentaje de pureza, y por eso hay que hacer este tipo de ajuste. Cuando yo salgo de lo puro a lo real, o de lo teórico, que es esto, a lo real, pues el ajuste va en este sentido, porque siempre voy a hacer una acción de compensación cuando tengo el tema de pureza. Siempre hay un asunto de compensar el tema de la pureza. Si la pureza hubiese sido más baja, yo tengo que agregar más aún para poder compensar. Por ejemplo, si la pureza hubiese sido 50%, yo tengo que agregar el doble para compensar. Ya vamos a ver y lo vamos a abordar de distintas formas de verlo, con el objetivo de que quede claro, ¿no?, cómo aplicar la pureza. Disculpa, ¿puede poner la baja anterior? Disculpe, que el internet está fallando un poco. ¿Abajo? Sí. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a escribir aplicación. Vamos a hacer un cuadro que diga lo siguiente. Aplicación. Aplicación de la pureza. Aplicación de la pureza. En distintas situaciones. Aplicación de la pureza en distintas situaciones. Una de las situaciones que hemos visto. Vamos a definir que hemos visto lo que es estequiometría. Eso vimos nosotros. Estequiometría. Y habíamos dicho que en estequiometría, pues, ¿qué ocurría en estequiometría? En estequiometría, mira, nosotros, para estequiometría, reaccionan sustancias puras y se producen sustancias puras. ¿Ya? Eso pasa en estequiometría. Reaccionan sustancias puras y se producen sustancias puras. Asimismo, en soluciones. Estas fórmulas que nosotros aplicamos, estas fórmulas son soluciones, bueno, cualquier ecuación de química que veamos, ¿no? Vamos a hacer referencia a sustancias puras también. Por eso habrá siempre que hacer este tema de los ajustes. Bueno, las fórmulas que hemos visto aquí en el curso de nivelación, estas siempre hablan de sustancias puras. Bien, tienen que entender algo. Aquí está el proceso de estequiometría, ¿sí? Tienen que entender la diferencia entre ingreso valores de la estequiometría. O sea, al inicio de un problema yo voy a ingresar valores. Ya, ingreso valores y obtener valores, ¿no? Ingresar valores es una cosa. Ingreso los valores y también pues tengo la estequiometría a mí me da unos valores, ¿no? Me da unas respuestas. Tengo que tener claro esa parte. La estequiometría a mí me da respuestas, pero yo tengo que ingresar también valores. Los valores que yo estoy ingresando siempre son sustancias puras. ¿Ya? Los valores que yo ingreso siempre estamos hablando
en términos de sustancias puras. Porque aquí reacciona sustancias puras, se producen sustancias puras. Como sea que sea el problema, si yo ingreso un valor a la parte estequiométrica, pues tiene que ser puro. ¿Ya? No puede ser al tanto por ciento, no. Lo mismo acá. Lo mismo cuando yo tengo soluciones. Si yo voy a ingresar un valor en estas fórmulas, un valor de absoluto, ¿sí? Pues tiene que ser la masa pura, no puede tener impurezas, siempre en términos de sustancia pura, y los resultados que me da a mí esa fórmula, pues los resultados que me dé, todo lo que salga de esa fórmula, pues va a ser también en términos de sustancia pura. Bueno, ¿cómo yo le llamo a esto, no? ¿Cómo se le llama a los valores que yo estoy ingresando, que voy a ingresar? Pues vamos a darles acá distintos nombres. Primero, vamos a ponerle acá dato de partida. Yo tengo un dato de partida, ¿no? Me dan un dato de partida, un dato de problema, y este dato de partida está involucrado. Bueno, me dan una cantidad, ¿no? Es una cantidad, ¿sí? Pero esta cantidad tiene una determinada pureza. Ahora, ejemplo de lo que me está diciendo. Bueno, el ejemplo, digamos, que dicen, bueno, 40, pueden decir. A ver, tengo, no, perdón, 4. 4 gramos de ácido sulfúrico al 50%. Eso puede ser una cantidad de partida o un dato del problema. O me dicen 100 gramos de hidróxido de sodio. 100 gramos de hidróxido de sodio al 70%. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo esos datos, también el problema me dice, hay una cantidad de soluto que se va a usar. Se va a usar 4 gramos de hidróxido al 50. O va a reaccionar 100 gramos de hidróxido al 70. ¿Sí ven cómo funciona? Diferentes. Cuando yo tengo estos datos de partida y cuando voy a ingresar a estequiometría, ¿sí? Cuando yo ingreso a estequiometría, yo no puedo poner esta pureza. O sea, la estequiometría va a decir, no entiendo, porque la verdad la pureza, o sea, todo el valor, pues no va a reaccionar. Si me dicen que hay ácido sulfúrico al 50%, ¿cuánto va a reaccionar? ¿Cuánto podría reaccionar? Puede reaccionar 2, que es la mitad. Y de estos 70 gramos de hidróxido de sodio, si estoy preparando de estos 100 gramos de hidróxido de sodio, si estoy preparando una solución, pues yo no puedo decir que 100 gramos es hidróxido de sodio puro, sino que solamente de estos 100, pues el 70. Entonces, cuando yo voy a ingresar datos a la fórmula, cuando yo voy a ingresar esta fórmula, una masa del soluto, y ojo, el problema me da así los términos, me dan términos de pureza, pues me está diciendo, bueno, va a reaccionar esto, va a reaccionar aquello, y me da esta pureza, pues sí, siempre que tengas esta situación, debes recordar que tú necesitas ingresar acá, en ambas, necesitas ingresar sustancias puras, ¿sí? Tiene que ser puro. Entonces, cuando yo hago esto del ingreso de las sustancias puras, y cuando estoy en esta situación, pues siempre voy a estar poniendo lo que es la pureza en el numerador. Siempre voy a estar ingresando la pureza en el numerador y en el denominador el 100% del total. O sea que la resultante puro siempre va a ser un valor menor al que me dan en el problema. Por ejemplo, si aquí yo tengo 4 gramos de ácido al 50% y yo aplico este tipo de disposición, pues el 100% del total se va a ir con 50%, con ácido al 50%, pues eso va a provocar que el valor sea menor, ¿sí? Porque voy a tener 50 dividido para 100 por 4, pues va a ser 2. Asimismo acá, pues, el resultante de aplicar esto va a ser 70. Entonces la cantidad siempre va a ir menor, va a haber un ajuste que va a provocar que la resultante después del ajuste sea menor. ¿Por qué? Porque debe de ingresar acá sustancia pura. Las impurezas no ingresan. Las impurezas no ingresan, la estequiometría no entiende las impurezas, peor, la fórmula de las soluciones no entiende las impurezas, por eso las impurezas no las tomas en cuenta. Tienes que tener en cuenta que esto es el total, 4 gramos es el total. Eso es lo que usted tiene, ¿ya? 4 gramos.
¿ya? Con impurezas y con lo puro, ¿no? Entonces, solo tengo que tomar en cuenta lo puro y acá también solo lo puro. Asimismo, para el tema de soluciones, pues yo voy a tener que poner en el denominador 100% del total y en el numerador lo que es la pureza. ¿Sí? Pero eso es una situación, ¿no? La situación en donde yo vengo con datos de partida y voy a ingresar a estequiometría o voy a ingresar a la fórmula, pues eso es una situación. Voy a poner acá. Sí, así que definir, ¿no? Definir cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza la otra. Ya, bueno, como yo le iba diciendo, los resultados que hablan tanto las ecuaciones, tanto la estequiometría como las ecuaciones de soluciones, pues los resultados también, los resultados se dan en términos, ¿sí?, de sustancias puras. ¿Sí? Tener en cuenta esto, se dan en términos de sustancias puras. Entonces, aquí en cambio es al revés, ¿no? ¿Por qué es al revés? La aplicación es al revés, porque aquí voy a salir de lo teórico. Usted sabe que sustancia pura es algo teórico, la sustancia pura no existe, las sustancias puras no existen. Entonces, estoy saliendo de lo teórico a lo real, de lo teórico a lo real. ¿Sí? ¿Qué es lo teórico? Lo teórico es lo que me da el problema. Me dice, necesito tanto. Por lo general es la palabra necesito. Ya, necesito tanto para producir. Tanto reactivo necesito. Tanto soluto necesito. Sí, la fórmula te va a decir cuánto necesitas. La estequiometría te va a decir cuánto necesitas. La palabra necesito es un factor común acá. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Porque, bueno, la fórmula te dice, tú necesitas este valor, pero en el laboratorio hay sustancias puras. En el laboratorio no hay sustancias puras, entonces tú debes de hacer un ajuste. En cambio, el ajuste va a ser para ir de lo teórico a lo real, a lo que realmente tienes en el laboratorio. Y este es otro punto aparte, acá no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? Entonces, tú vas a hacer un ajuste de lo teórico a lo que tienes en el laboratorio. Entonces, por eso vas a poner pureza en el denominador y arriba pues vas a poner 100% del total. ¿Sí? Ya sabes que total significa el reactivo al tanto por ciento, que eso es lo que hay en el laboratorio. Se va en este sentido. Entonces, porcentaje de pureza va abajo. Estoy yendo de lo puro a lo que tiene impurezas. El total recuerda lo que es lo puro con las impurezas. Otra flechita acá. Ahora, voy a escribir acá cuándo se utiliza esto, ¿no? Cuando de la ecuación, pues, obtenemos valores. ¿Sí? Vamos a obtener valores. Y queremos aplicarlos a la vida real. O sea, lo estamos tomando la vida real, pero dentro del contexto, ya cuando el problema nos habla de que el reactivo disponible tiene una impureza, ya es algo más real. ¿Sí? Entonces, ahí usted necesita utilizar, ¿no? Necesita utilizar esto. ¿Cómo yo puedo identificar más? Pues siempre aquí están asociadas preguntas. ¿Cómo? Pues, determinar la cantidad o simplemente cuánto se necesita. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto se necesita, por ejemplo, de hidróxido de sodio al 70%? ¿Sí? ¿Cuánto se necesita? Entonces, cuando tú das estas preguntas, ¿cuánto se necesita? Y encima te da el tema del reactivo, no la sustancia, pero te la asocia a una pureza.
Entonces, ahí es cuando tú tienes que ir. Bueno, el problema te va a decir cuánto se necesita de hidróxido de sodio puro y tú tienes que hacer el ajuste. Como andas yendo de lo puro a lo que realmente tienes, que es al 70%, por eso siempre va a ir la pureza en el denominador y en el numerador va al 100%. Así mismo, la estequiometría te puede decir, bueno, se necesita tal cantidad de reactivos. Pero como es puro y tú dispones al 70%, te va a tocar hacer este tipo de compensación. Te va a tocar poner pues, en el denominador, ya que el problema te ingresa, te da el valor de sustancia pura, pues tú haces el ajuste, por eso pura va en el denominador y arriba 100% del total. ¿Sí? Como está saliendo de lo ideal a lo real, de lo ideal a lo que de verdad tienes en el laboratorio, pues haces ese ajuste. ¿Sí? Y listo, esas son las dos situaciones que tenemos. Y ahí espero que, bueno, quede un poco más claro porque de verdad es algo importante que tienen que saber. ¿Sí? Y si no, pues este error se lo pueden llevar para largo. Así que, si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpen. ¿Tienen preguntas? No, No. profe. Profe, una pregunta, pero fuera del contexto de esto de aquí. ¿Para cuándo es el cuaderno del segundo parcial? Bueno, para el día del, ¿cómo se llama? De la tarea. Yo creo, para el día de ¿De las los tareas. gases? Sí, para el día de las tareas, ahí mismo. Ok. Bien, entonces, bueno, eso, listo, entonces quedamos hasta ahí. No necesitan ver esto más. Ahí se ve bien, No, profe. profe. Ya está bien. Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Un gusto haberles dado esta clase, ¿sí? Bueno, nos vemos. Quedamos hasta ahí. Cuídense, pasen bien, pasen excelente Gracias, profe. tarde, Pase bien. excelente noche. Gracias, profe.